Santo, que su presencia fluya. Y los que estamos aquí, por favor, oremos por las personas que están en casa. Y los que están en casa, por favor, levantemos nuestra mano al cielo y digámosle: Señor, visita mi casa, quédate en este lugar. Yo te necesito, Señor, necesito vivir en una coidonía permanente contigo. Gracias, precioso Dios, porque eres fiel, porque eres verdadero, porque nunca fallas, porque no existe nadie fuera de ti, porque no existe nada fuera de ti, de tu camino, en nuestro camino, de tu propósito, en nuestro propósito. Amén. Si te es posible, acércate a alguien, dale una palabra de bendición, de aliento, de esperanza. Por favor, hazlo. Por favor, acércate a alguien y dile: no sé cuán bueno es Dios, cuán grande es el Señor, cuán poderoso es su nombre. Sí, por favor, hagámoslo sin temor, hagámoslo seguros, creyendo que en nuestra palabra hay bendición, que en nuestra boca hay vida. Amén. Que en nuestra boca hay esperanza, y declaremos nuestros corazones tierra firme para adorar al Señor, tierra firme para levantar y exaltar el nombre de Jesucristo. Que en esta mañana la palabra de Dios corra en nuestro interior y el nombre de Jesucristo sea glorificado a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Denle un aplauso muy fuerte al Espíritu Santo. Dígale: hoy necesito que me hables y que tu hablar me transforme, Espíritu Santo de Dios. Hoy necesito que tu palabra me sane, Espíritu Santo de Dios. Hoy necesito que tu palabra abra ríos en el secadal. Hoy necesito que tu palabra fluya desde mi interior y yo sea sal de la tierra, yo sea luz del mundo en todo lugar donde vaya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, qué bendición saber que Dios es real, saber que Él nos escucha, saber que en Él, con Él, por Él y para Él, usted y yo tenemos vida, y usted y yo tenemos una vida eterna, de la cual empezamos a disfrutar ahora, hoy y aquí, en este momento. ¿Sí? Cuando le dé el título, pues para los que no lo han leído ya en la publicación, quiero que usted medite cuántas veces ha hecho lo que el título dice. El título del mensaje de hoy es: no le reclames a Dios. ¿Cómo es el título? Ahora la pregunta es: ¿usted cuántas veces le ha reclamado a Dios? ¿En cuántas áreas de su vida? ¿En cuántas situaciones? ¿En cuántas veces le he dicho: bueno, se olvidó de mí? Yo sé que está escrito que te olvidaste que el arca estaba en la tierra, porque dice la escritura: y se acordó Dios del arca. Yo digo: wow, era solamente el arca y se olvidó. Ahora tantos que somos nosotros. ¿Cuántas veces usted le ha reclamado algo a Dios? Cierre sus ojos. Padre, en este momento confesamos, Señor, que necesitamos oír la voz de tu Espíritu. Reprendo en la autoridad poderosa de Jesús todo espíritu de falsa revelación, de falsa interpretación, de falsa doctrina. Yo creo que la sangre de Cristo nos lava desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, nos reviste del fuego de tu amor y trae transformación, vida y un renuevo a nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Para iniciar este pasaje, esta enseñanza, quiero pedirles, por favor, los que tienen Biblia, que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14, verso 13. Recreando en nuestra imaginación que en el libro del Éxodo nosotros vemos a un pueblo que empieza a salir de la esclavitud de Egipto, pero que para salir de la esclavitud de Egipto pasa cientos de circunstancias en las cuales parece que en vez de salir de una esclavitud va a una esclavitud superior. Entonces, confiando en el Señor que usted ya encontró ese pasaje, vamos a leerlo a partir del verso 13, por favor. Éxodo 14, verso 13, dice la escritura, y que hoy sea el Espíritu de Dios hablando a nosotros. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y estaréis tranquilos. Y dice verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y nos vamos a enfocar en el verso 15. ¿Por qué clamas a mí? La versión de hoy sería: ¿por qué me reclamas a mí? Marcha.
¿Qué sucede en el contexto de Moisés? Moisés fue un hombre dado en adopción, dando gracias a la voluntad del Todopoderoso a la hija del faraón. Fue un hombre dado en adopción para crecer como príncipe y para tener la oportunidad de escalonar el reinado. Moisés era el próximo faraón. Cuando él descubre que su corazón no pertenecía al faraón, que su corazón pertenecía al pueblo de Israel, él se va al pueblo de Israel. Él se torna en su llamado a querer libertar el pueblo de Israel. En ese tratar de libertarlo en sus propias fuerzas, mata a un hombre. Cree él que ha sido oculto, más en el propósito de Dios era la formación que él necesitaba en el desierto. Huye. Después de ser el príncipe de Egipto, pasa a ser un hombre que pastoreaba ovejas en el frío de la noche del desierto y en el calor del día del desierto. Y él empieza una formación no de un día, ni de 2, ni de 3, ni de 5 años, ni de 15, ni de 20, de 40 años en el desierto. En un desierto real, físico, emocional y espiritual. En un desierto donde a él se le da una esposa como aquel entonces, no como la que escogió Jacob, que sirvió 14 años para tener la que quería. No, le dan la mujer que su suegro, Jetro, tome con esta, cásese. Está en un lugar apartado de su familia emocional, de su familia, porque él debió amar a su mamá faraónica, no sé cómo decirle, debió amarla. Pero también está apartado de su casa real, de su casa materna, de su mamá Jocabet, también está apartado de ella, está apartado de sus hermanos. O sea, él está en un desierto literal, no solamente en un desierto físico, sino en un desierto emocional, en un desierto donde solamente sabía que tenía que haber una realidad en su vida y esa realidad era Dios. Él, después de salir de Egipto, le aseguro sin temor a equivocarme que él no pensó volver jamás. Él estaba huyendo y él se fue y él no creyó. Un día Dios le habla a través de una zarza, lo regresa al pueblo, empiezan a suceder cientos de cosas de las cuales Moisés levanta su mano y viene una plaga, abre su boca, se quita la plaga, levanta su mano, viene otra plaga, vuelve a abrir su boca, se quita otra plaga y viene una salida del pueblo. Y en esa salida del pueblo vuelve Dios a endurecer el corazón del faraón y el faraón se va atrás y llega un momento en el que Moisés se encuentra al frente el mar y atrás el pueblo con cientos de carros para acabar con él. Ahora, muchas veces usted y yo nos encontramos en ese desierto y usted y yo sabemos que Dios es real, porque yo le aseguro que usted está aquí porque sabe y conoce que hay un Dios real. Y parado ahí, usted y yo hacemos la mosaica, no la faraónica, ni la salomónica, la mosaica. Señor. Y el Señor dice, ¿por qué clamas? Camina. Y ese es nuestro mayor problema. ¿Por qué reclama, mi hermano? Porque usted le reclama a Dios las cosas. Si Dios le dio a usted y a mí la autoridad en Cristo 100%, para que usted y yo seamos más que vencedores ahora, en este tiempo, y alcancemos la vida eterna después. La mayoría de nuestras dificultades parecen que no tienen solución. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan ocupados reclamándole a Dios que no nos sana, reclamándole a Dios que no nos prospera, reclamándole a Dios que no cambie nuestra vida, y nos hemos olvidado de tomar la autoridad que eso nos entregó en Cristo Jesús. Lucas capítulo 10. Verso 19, dice la escritura, se lo voy a leer, Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cuánta potestad? Total, plena y absoluta. ¿Contra qué? Contra toda potestad, todo gobierno del mal, contra todo aquello que tratara de dañar nuestra vida. Y dice que la potestad que nos ha dado no permitirá que absolutamente nada nos hará daño. Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso 18, dice: tomarán
bueno, voy a leerlo desde el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos impondrán la mano y ellos sanarán. ¿Sí? Ni siquiera nos puede hacer daño aquellas cosas que son mortíferas. Aquellas cosas que cuando uno se va a tomar un medicamento, yo le digo, Señor, solo lo que venga de ti, que no mi cuerpo lo desecha. En el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que si yo bebo una cosa mortífera no me hará daño. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente con nuestra vida? Que usted y yo nos hemos sentado en un conformismo de creer que basta solamente con Señor, ayúdame. Y tenemos un espíritu de conmiseración tan fuerte dentro de nosotros que creo que se ha convertido en una legión que no nos permite soltar nuestra lengua. Y el Señor dice, ¿por qué me reclamas? Yo ya te di la autoridad. ¿Por qué me reclamas? Yo ya te entregué todo lo que necesitabas en Cristo Jesús. ¿Por qué me reclamas? ¿Por qué me reclamas? Y yo le voy a decir una de las razones por qué le reclamamos a Dios. Porque nos es más cómodo vivir en el pecado de cualquier clase que tomar la autoridad de Cristo, salirnos del pecado, rechazar el pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo mantenemos haciendo cosas que a Dios no le agrada, sentimos la cobardía que el diablo nos pone de no declarar, de no proclamar, de no establecer el reino de los cielos. Solución: confiese su pecado, pida perdón, apártese de él y tome totalmente la victoria que Cristo le entregó en la cruz del Calvario. Mi amado, usted no tiene por qué aceptar lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en su familia, lo que está pasando en su cuerpo, lo que está pasando en sus finanzas. No tiene por qué estar diciendo, Señor, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy tan bueno? Mira mis alas que me han salido. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Señor, mírame, 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 por favor, Señor, mira mis vestiduras. Por eso me vestí de blanco. Mira mis vestiduras blancas, resplandecientes. No, mi amado, la situación es que sí, usted puede tener las alas y la vestidura blanca y resplandeciente, pero se olvidó de ejercer la autoridad que Cristo le ha dado. Y entonces, en vez de tomar la autoridad, en vez de tomar la palabra en la boca, usted toma la conmiseración del pobrecito yo en el corazón y se le hace que venir a los pies de Cristo a declarar 20,000 fatalidades que le está pasando, y el Señor en su trono dice, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Yo te entregué la autoridad. ¿Te está molestando ese demonio? Pues átalo y échalo. ¿Necesitas finanzas? Pues desátalas del reino de los cielos. ¿Sientes tu cuerpo enfermo? Pues ordénale que sea sano. En el nombre de Jesús. Ahora, si usted es sincero, ¿cuántas veces al día más se demora reclamándole a Dios que estableciendo el reino de los cielos? Mi amado, si es el pecado el que lo tiene envuelto y no lo deje, déjeme decirle que no existe ni un solo hombre en la tierra que no peque. Y que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación no solo de mis pecados, sino de los de todo el mundo. Déjeme decirle que la voluntad de Dios es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Así que deje la pereza, levántese de esa silla del conformismo del mal, del conformismo de la enfermedad, del conformismo de la necesidad, del conformismo de la escasez, del conformismo de no puedo. Levántese de esa silla, revístase del poder de Cristo, colóquese la armadura de Dios y pelee la buena batalla de la fe. Mi amado, tiene que callarse de su boca el reclamo. Ay, es que el Señor no me oye. Yo le aseguro que el Señor le oye. Lo que pasa es que no le está oyendo, es el demonio que se está atravesando en el camino, porque usted, en vez de echarlo, lo está abrazando. En vez de decirle te vas, lo está invitando a almorzar. En vez de decirle fuera, lo está invitando a dormir con usted en su cama. Ese es el problema. Ese es el problema. Si usted es honesto, sincero, y si usted es real, yo siempre le digo, tome el tiempo de cuántas veces se lleva usted viendo en el celular lo que no lo edifica, lo que no lo transforma y no cambia la actitud de leer la escritura. Léala en el celular. Yo me leí en enero 4 libros de la palabra, haciéndome una autocrítica de deje de ver lo que no lo edifica. Deje de ver lo que no lo edifica. Y eso sucede con usted y conmigo. Usted dice, yo no tengo tiempo de leer la Biblia. Tome, empieza a mirar. 10 y 5.
a las cuantas 10:50 se le va viendo lo que no tiene que ver. Ay, pero qué sueño, estoy trasnochado. ¿Oró? No. Estaba ocupadísimo, ¿qué? Mirando las publicaciones del primo, del tío, del amigo, del sobrino, de los demás pastores. Eso usted tiene que sacarlo. Algo que estoy sintiendo en mi espíritu con mucha tristeza, y lo digo con temor, temblor y perdón de Dios, que mucha gente empezó a idolatrar la iglesia. Se habla de los ídolos que son las imágenes, el amor a los hijos, al trabajo, pero también he empezado a escuchar muchos que decimos ser hijos de Dios y tenemos en la punta de la lengua el nombre de la iglesia en la que yo me congrego y no la grandeza del Espíritu de Dios que debe vivir en mí. Y se nos salta la boca diciendo es que yo me congrego en tal parte, pero no hay una relación de intimidad con el Señor. Entonces el Señor dice, ¿por qué me reclamas? No existe una sola cosa bajo la tierra, bajo el cielo, que no tenga autoridad Jesús. Toda potestad le fue dada. Esa potestad que se nos fue delegada a usted y a mí. Y usted y yo estamos tan ocupados reclamándole a Dios que no hemos tomado el cargo de reyes y sacerdotes que tenemos aquí en la tierra, de embajadores de Jesucristo, de portadores de un nuevo tiempo, de una nueva gracia. El lema de este año en este ministerio que me impresiona mucho es un año de nuevos comienzos. Porque no me elegí yo mismo, fue Dios quien me eligió. Yo puedo reclamarle eso al Señor, claro. Señor, es que no me elegí yo, me elegiste tú. Y el Señor le dice, pero te entregué todas las herramientas para que seas victorioso. Te entregué todo lo que necesitabas para que te levantaras. Te di todo y más de lo que pudieses imaginar para que hicieras mi obra en la tierra. Pero ¿qué pasó? ¿Estamos acaso guardando los talentos, mi amado? Recibimos demasiados talentos y acaso nos pesaron tanto que decidimos colocarlos debajo del almud. Decidimos meterlos bajo la mesa y colocarle encima un trapo negro para que la luz no salga, para que la luz no resplandezca. Las cosas a nuestro alrededor se están tornando en el centro de nuestra mirada, mas no se está tornando en el centro de nuestra mirada la solución que se llama Cristo. Y quiero pedirles que bajo la guía del Espíritu Santo, nos adentremos un poco en ese profeta que yo creo que es uno de los pocos pasajes que nosotros logramos entender en el libro de Ezequiel, en capítulo 37, que nos habla del valle de los huesos secos. Y que usted obviamente lo conoce, se lo sabe, profetiza Elías, pero lo vamos a estudiar nuevamente. Dice la Escritura, Ezequiel, capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, porque todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. No eran solamente secos, eran secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo creo que a usted y a mí nos dice el Señor, ¿viven estos huesos secos? No. Sí, hoy me día usted se ve a usted mismo y dice, no. Sí. Entonces dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Sí, ahora la pregunta es lo que acaba de decir el pastor Juan, soy alérgico. ¿Será que usted es alérgico al poder de Dios? ¿Será que usted es alérgico a poder tomar la palabra de Dios en su boca y soltarla, no como los escribas y los fariseos que la conocían, sino como Jesucristo que la soltaba con la autoridad del Espíritu de Dios en él? ¿Será acaso que usted de verdad le tiene alergia a proclamar las verdades de Cristo en su corazón?
Estamos tan amoldeados al mundo que es mucho más fácil decir estoy enfermo, tengo problemas. Señor, llevo 10 años diezmando y estoy pobre, llevo 7 años creyendo que soy sano y sigo enfermo, llevo 9 años orando y no veo respuesta. Y el Señor le dice, 5 años, 10 años, 15 años quejándote en mi presencia y no tomando la autoridad que Cristo se te fue dada. 2 años, 3 años, 4 años mirándose pobrecito de mí y mirando cómo el que está a mi alrededor es malo y prospera. El que está a mi alrededor no sirve a Dios y tiene carro. Y el que está a mi alrededor toma trago todo el día y no se enferma. Y la autoridad de Cristo la está tomando usted en su boca. Usted y yo realmente estamos ocupándonos de ir a hacer y a decir lo que el Señor nos mandó y de creer lo que Él ha preparado para usted y para mí. Yo le entendía al Señor que la enseñanza hoy era muy fuerte, porque cómo están de secos mis huesos. Y el Señor le está diciendo, Marta, profetiza. Entonces Marta se levanta y dice, Señor, yo profetizo, Señor, que mis huesos están secos. Uy, tengo que ir a parar la olla de la comida. Allá voy. Señor, yo profetizo, Señor, que las finanzas vienen a mi vida. Ay, ¿será que me encuentro la manera de que me den una tarjeta de crédito? Mi amado, sea coherente. Sea coherente con su fe, sea coherente con creer que aquel que lo sacó de las tinieblas a la luz admirable y le dio nueva vida, se la dio en abundancia por medio de aquel que nos amó. Verso 7 dice el profeta Ezequiel, profeticé pues como se me ha mandado. ¿Cómo? No como se me ocurrió, ni como pensé que estaba bien, ni como pensé que creía. ¿Y no es acaso lo mismo que nos está pasando en este tiempo? ¿Acaso no se nos ha mandado? Dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Vamos a detener. Llegó el camino de Cristo, se me dan las pautas, empiezo a conocer el cómo levantarme, el cómo hablar, el cómo esto, y empiezo. Y le pido en el amor de Jesús de Nazaret que usted hoy preste atención, sacuda al de al lado, dígale despiértate, pero despierte el espíritu del que tiene al lado. No despierte la carne, dígale fijamente, a tu espíritu te hablo, escucha palabra de Dios. Díselo, díselo, te hablo al espíritu te hablo, escucha palabra de Dios. Entonces dice que él profetizó y empezaron a unirse los huesos, ya empezó a crecer los tendones, ya empezó a aparecer la carne. Mi amado, eso le está pasando a usted y a mí en la vida que está llevando. Le está creciendo el tendón, le está apareciendo la carne, parece que las soluciones vienen, parece cosas, pero no hay vida, mi amado. No hay vida. No hay vida. Nosotros no nos podemos quedar solamente declarando la palabra. No hay vida. Esa palabra tiene que estar revestida de vida. Y dice la escritura que cuando miró Ezequiel, todo les había crecido, pero estaban muertos. Como muy probablemente algunos de nosotros en esta mañana estamos muertos en áreas, estamos muertos en situaciones, estamos muertos en cosas, estamos muertos en el pasado. Porque muy probablemente nosotros no hemos entendido aún la realidad de cómo esa palabra toma vida. Y entonces verso 9 dice, y me dijo, hijo de hombre, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dicho Jehová el Señor. ¿Di a quién? Al espíritu, mi amado, no a la carne, al espíritu. Profetiza. Di al espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Usted está sintiendo muerta su vida? ¿Cómo está su relación con el Espíritu Santo? Usted está sintiendo que no hay cambio, que no hay renovación, que no hay transformación. ¿Cómo vamos con el reto bíblico que nos están participando en este año? ¿Cómo estamos? No, yo voy atrasado. Mi amado, pero no se pierde la serie, pero no se pierde el usted se llama,
pero no se pierda. Bueno, espero que en el caso de aquí no sea la novela tampoco, ¿sí? No se pierde el salir al cine, no se pierde. ¿Qué está pasando? No se pierde el dormir, no se pierde. Entonces dice, y profeticé, vuelvo y repito esta frase, ¿cómo me habían mandado? ¿Cómo? Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y como nosotros nos vanagloriamos abriendo la boca y diciendo, somos el Israel espiritual. Y no me vaya a decir que no. Aquí dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Yo le aseguro que muchos de nosotros se está identificando con esa palabra en alguna área de su vida, espero no en todas. Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabrás que yo soy Jehová. Cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo soy Jehová y lo dice y lo hice, dice Jehová. Toda esta profecía, mi amado, toda esta palabra, toda esta profecía ya se cumplió, mi amado. El cumplimiento de esta profecía se llama Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía se llama Jesús de Nazaret. El cumplimiento de esta profecía es el llamado del Espíritu de Dios a su vida, a tener una relación con Él. Sí, en Jesucristo se unieron los huesos, en Jesucristo se restauraron las vidas, en Jesucristo se levantó una esperanza. Pero ¿qué está sucediendo en cada uno de nosotros? ¿Qué está pasando en Cristo? Está pasando que usted y yo no estamos teniendo una coidonía con el Espíritu Santo. No estamos teniendo una vida con el Espíritu Santo. Que usted y yo hemos dejado atrás la relación con Él. Mire, es tan impresionante cuando el Señor llama a los discípulos y les dice, id al pueblo perdido, a las ovejas que están enceguecidas de mi pueblo Israel. Ir primero a mi pueblo, ir a buscar a mi pueblo, ir a buscar al que yo necesito primero, y luego dice el Señor, ir a los demás. ¿Y qué sucede? Que como pueblo de Israel muchas veces rechazamos la palabra, porque lo hizo el pueblo de Israel, y entonces se volcó el evangelio a usted y a mí, a los gentiles, a los que no éramos pueblo de Dios, a los que no los conocíamos, a los que estábamos bajo el pacto de una promesa de gracia en Abraham. No estaba más bajo el pacto de una promesa física, pero sí de una promesa viva de salvación. Pero ¿cómo está hoy nuestra vida? Si usted es honesto y me escribe ahí cuántas cosas le reclama al Señor, cuántas cosas le reclama y cuántas cosas en verdad usted toma la autoridad de Cristo. El decir es que yo soy así, el no dejar moldear nuestro carácter impide que la presencia de Dios viva dentro de nosotros. Me preguntaron en estos días que ayunaba. Y yo no quería contar, pero ya lo conté a uno, lo voy a contar público. Carácter, mi amado. Carácter. Carácter de, primero, de que yo quiero hacer lo que a mí me gusta, que yo quiero hacer lo que a mí me agrada, que yo quiero amar a quien yo escoja, que yo quiero dar lo que yo quiero, que yo quiero orar en el tiempo que a mí me parece, que yo quiero leer la Biblia cuando creo que tengo tiempo. Mi amado, eso es carácter, porque el carácter no es la dulce sonrisa que usted le regala a la amiga de la iglesia cuando la ve y le dice, hola, qué alegría verte, mi Lore, no te he visto días. No.
El dulce carácter está cuando usted en el baño se le empieza a regar todo lo que tiene al lado, usted está de afán, no le gusta el desorden, no quiere dejar el cable del secador rodando, estirado, el cable de la plancha estirado, y usted tiene que salir a correr, la plancha no se enfría, el secador se le quiere caer, se le entró alguien al baño. Eso es carácter, lo que yo realmente soy por dentro. Cuando usted que conduce no tiene paciencia con el que va delante suyo, pero no sé qué, y yo le digo a mi esposo, amor, puede ser tu esposa la que va ahí manejando ese carro, tenle paciencia. Mi amor, están aprendiendo a manejar. Mi amor, le digo yo, y él dice, pues que aprendan en otro lado. ¿Y no será que Dios le está moldeando a usted en ese lado para que su carácter sea movido? Cuando yo le hablo de carácter, yo no le estoy hablando de la dulzura de labios que tiene usted cuando se encuentra con el amor de su vida, no. Le estoy hablando de cómo reacciono cuando me quemo, cuando me corto, cuando me mancho el pantalón, cuando encuentro que al pantalón me lo han echado límpido, cuando se me ensucian los zapatos, cuando me cortan mal el cabello, infinidad de cosas. Eso es cuando yo decido tener un carácter moldeado al carácter de Cristo. Yo veo que los hermanos que se congregan vienen y qué lindos que se saludan los unos con los otros. Hola hermanito, qué lindo que estás hoy, porque precisamente es el único día que nos maquillamos. Entonces, hermanito, qué hermoso. No, mi amado, no. Y eso está pasando en nuestra vida. Yo tengo que tener la identidad del Padre, tener el carácter de Jesucristo y usar mi boca como la usara el Espíritu Santo, no como si la usara María Inés. Ahora, ¿qué problema tiene usted hoy? Le voy a invitar a los que están aquí y también quiero a los que están en casa, a los que en el momento que usted escuche, cámbiese de lugar. Los que están con el celular, pues fácil, carguen el celular y váyanse para otro lado. Los que están en casa, los que están aquí, cámbiense de lugar, pero así de moradito, como que no la silla de al lado, no cambiemos usted y yo, no. Cámbiese de lugar. Eso. Cámbiese de lugar. Así como está haciendo, y los felicito a todos, así como está haciendo en este instante, la manera física de cambiarse de lugar, cambie hoy su posición en la tierra. Deje de vivir reclamándole a Dios lo que ya le ha entregado. Deje de creer que solamente con que se unan los huesos y les críe tendones y les aparezca carne es suficiente. No, mi amado, usted tiene que revestirse del Espíritu Santo de Dios para ver que aquel que levantó a Jesús de los muertos levantará su vida delante de toda adversidad, enfermedad, peligro, tristeza, derrota. Sí, mi amado, todo lo que al frente suyo parece imposible hacer, Dios tiene el poder de hacerlo. Y yo creo y estoy segura que si no parto con Cristo, van a colocar en mi lápida: aquí murió una loca que creía que todo lo que decía era cierto, pero abajo y va a decir, y todo lo vio, y todo lo vivió. Porque todo lo que creyó y todo lo que esperó, todo eso fue lo que tuvo en su vida. Un día me dijo alguien hace muchos años, pero a usted se le hace que así, con decir y con creer, las cosas van a pasar. Le dije, con decir y con creer, las puertas de los cielos serán abiertas sobre mi vida y sobre aquellos que están a mi alrededor, porque yo creo y entiendo que verdaderamente soy hija de Dios. Cuando yo no soy hija de Dios, cuando yo no vivo a la manera de Dios, entonces no tengo esa identidad. Pero yo no sé cómo era su papá terrenal, yo le voy a contar cómo era el mío. El mejor de todos los padres que existan en el planeta Tierra. Mi papá era mi todo, pero mi papá era un poquitico bravo, como dicen por ahí. En ese tiempo el psicólogo era el rejo. El psicólogo era el cable, el psicólogo era el martillo, el psicólogo era el alicate, literal, mi papá se enojaba y si me tenía que dar con el alicate, con el martillo me lo tiraba.
ese era el psicólogo. ¿Y sabe qué? Había muchas cosas que yo no hacía por temor y por amor a mi padre. Les voy a contar una cosa. Y yo era bastante fregada, pero bastante es bastante. La diferencia de edades con mi padre también aportaba un algo muy fuerte porque él era de otra generación. Bueno, como de 4 generaciones más. Cuando yo nací, mi papá tenía 70 años. Entonces, pues imagínense, podría ser mi abuelo, mi bisabuelo, pero no, era mi padre. Y les voy a contar esto. Y de verdad, yo era fregada. O bueno, o inquieta. La misma María Inés que ustedes conocen ahora. La misma pastora que de Génesis, Apocalipsis no tiene problema. Pero usted la suelta y ustedes ya me conocen. Y entonces mi papá me daba unas palizas. Pero que la sangre tenía que vertirse para creer que me había pegado. Y un día, mi papá me fue a pegar con un látigo. Siempre me pegaba con un látigo. Y esa fue la única paliza que a mí me cambió. La única. ¿Saben por qué? Y yo quiero que vean a Cristo, lo que les voy a contar. Fue la única paliza que me cambió. Fue la única paliza que me llevó a ser una hija obediente. Fue la única paliza que me hizo a mí una niña juiciosa. De verdad lo hizo. ¿Saben por qué? Porque mi papá cogía el látigo y me pegaba así. Su enojo era tan fuerte que él no se daba cuenta que al pegarme a mí, se pegaba a la espalda. Yo nunca me había dado cuenta. Cuando mi papá me acaba de dar duro, que me pegaba por cosas, me pegaba porque prendía el televisor, me pegaba porque me le comía un pedazo de pan, me pegaba porque se me caía una flor, mi papá me pegaba porque sí, porque no hay por si acaso. Y cuando mi papá voltea, cuando él voltea yo veo la espalda de él sangrando. Y cuando yo veo la espalda de mi papá sangrando, yo nunca más volví a hacer nada para que me pegara. Me dolió tanto ver esa sangre de mi papá en la espalda, porque si yo a alguien amé en la tierra fue a mi papá terrenal, al papá que Dios me dio. Y cuando yo vi la sangre de mi papá en la espalda, yo no volví a hacer nada. Aún esas cosas que tal vez no eran meritorias de una paliza, porque yo miré la sangre de mi papá y yo amaba a mi papá. Y yo sabía que si yo me volvía a portar mal, él me iba a volver a pegar. Pero yo nunca había visto la sangre de mi papá correr por la espalda. Mi amado, ¿y ustedes cuánto creen que vale la sangre de Cristo corriendo por su rostro? ¿Cuánto creen que vale la sangre de Cristo regándose por la espalda? ¿Por qué no dejar a un lado todo lo que nos aparte de Él? Todo. La Escritura dice, se apartaron del adulterio, de la fornicación, se apartaron de las cosas que el mundo andaba, pero ahora también dejen la gritería, la ira en el ojo, la maledicencia, las palabras deshonestas no salgan de vuestra boca. Sean sabios con lo que ustedes hablan, sean sabios con las palabras que pronuncian. Mi amado, ¿por qué le reclama a Dios si Cristo murió para que usted y yo seamos sanos? ¿Por qué le reclama a Dios si Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que por su pobreza usted y yo fuésemos enriquecidos? ¿Por qué le reclama a Dios que adelante suyo no vea una vida tendida en dinero si usted no pasa el tiempo que Dios quiere con él? ¿Por qué le reclama a Dios si busca 1000 pretextos para no congregarse, para no creer, para no declarar palabra? Ahora la pregunta de Dios es la misma. No me reclames, te entregué todo, tómalo. Y hoy me recordó el Espíritu de Dios esa vivencia que yo tuve con mi papá. A mí me podía dar las repalizas porque me las daba. Y me daba, era delante del Dios al que sirvo. Él te tocaba que salga la sangrecita para creer que me había dado. Pero el día que vi la sangre en su espalda, esa sí fue mi paliza. Yo dije, no, yo no voy a permitir que mi papá vuelva. Y delante del Dios al que sirvo, no, yo no era la niña que hacía
pues es que la diferencia de edades, la cultura, a mí me venía el periodo, mi papá me insultaba, yo en alguna ocasión se me ocurrió la grandiosa idea de ponerle a mi hermano, el hijo de mi papá, la mano en el hombro, y mi papá me dijo hasta de que me iba a morir, a un hombre no se toca. O sea, eran culturas, sí, eran culturas, entonces mis palizas no eran... O sea, no, yo pues, claro, yo era la misma mujer que ustedes conocen ahora, la que corre, la que se ríe, la misma, la que no le ve problema hacer una cosa, la misma en versión joven, en versión niña. Entonces, eso me dolió. Mi hermano y mi amado, ¿no será que es tiempo de que nos duela la sangre de Cristo? Para tener una relación tan estrecha con el Espíritu de Dios, que todo lo que se levante en mal delante de mí tenga que huir. ¿No será el momento de creer? ¿No será el momento de profetizar en el Espíritu que todo lo que está delante de mí tiene que ser transformado conforme a la imagen del que lo creó? En mi cuerpo físico, en mi cuerpo emocional, en mi cuerpo financiero, en todo lo que yo soy. No existe una sola área de su vida que no esté sujeta a la voluntad del Padre. Recuerde, mi amado, usted no es carne. Pellizque durito al que tiene al lado, así se enoje. Pellizquelo, sin miedo, sin miedo. No le tiembla, les tiembla. Pellizquelo, durito. Sí, sin miedo. Esa carne que usted está pellizcando se va a quedar en la tierra, se va a desvanecer, pero el Espíritu de Dios dentro de usted va a regresar al Padre para vivir una eternidad, porque usted y yo somos eternos. En esa autoridad fuimos hechos antes de la fundación del mundo y en esa autoridad somos revestidos ahora. El problema no es Dios, mi amado, el problema es usted. El problema no es que Dios no le quiera dar, el problema es que usted no lo quiera tomar. El problema es que Dios no lo quiera hacer, el problema es que usted no lo quiere creer. Esa es la situación. Deje de reclamarle a Dios. Ahora, ¿cuánto usted está actuando con fe? ¿Cuánto tiempo más vamos a empezar diciéndole a Dios, pero no me das, pero no me haces, pero no esto, pero no lo otro? ¿Qué sucede cuando usted y yo vivimos en el pecado? Nuestra autoridad en Cristo no opera. Mi amado, al pecado hay que echarlo fuera. Cuando usted y yo vivimos en el pecado. Pero ¿qué sucede? Cuando usted levanta una relación con Dios y está en el pecado, el Espíritu de Dios lo saca de ese pecado. Porque la Escritura dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. O sea que no es tampoco para que se me acobarde y diga, no, yo que estoy en pecado, ¿cómo salgo del pecado? Péguese a aquel que lo puede hacer libre. Péguese a aquel que lo dio todo en la cruz del Calvario. Péguese a aquel que lo hizo todo en usted. Y deje de reclamarle a Dios. Con temor, temblor y proféticamente usted hoy me va a hacer un acto. Escúcheme hasta que yo termine de hablar. No antes, escúcheme hasta que termine de hablar. Usted hoy va a inclinar su rostro, se va a revisar dentro de usted. Y a medida que dentro de usted esté sintiendo que verdaderamente usted ha pasado más tiempo reclamándole a Dios que actuando en el poder que Él le ha dado, se va a empezar a colocar de pie. Pero lo va a hacer de una manera tan genuina que todo el mal que haya operado en su vida se tenga que romper. Sí, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y empiece a buscar en su interior. El decir, sí, le he reclamado en el área emocional o en el área financiera, error, ¿no? El área emocional. Señor, pero este hombre, esta mujer, usted se metió con ese hombre y con esa mujer porque eran conocedores de Dios, porque era la voluntad de Dios. ¿Esperó el tiempo o se fue de cabeza? Si eso pasa, o sea, hoy vamos a pedir perdón por nuestras faltas. Hoy vamos a pedir perdón por aquello que nosotros hicimos. Hoy vamos a pedir perdón por aquello que no nos permite ejercer la autoridad. Y una vez puestos a
paz con Dios, a cuentas con Él, por aquel pecado que lo llevó en la cruz del Calvario, porque yo hoy reprendo todo espíritu inmundo de culpabilidad, lo ato y lo mando a salir fuera de sus vidas en el nombre de Jesucristo. Y una vez que usted haga esto, usted va a tomar en su corazón y va a empezar a decirle: Señor, yo te he reclamado esto, perdóname. Señor, yo te he reclamado esto, perdóname. Y va a empezar a reconocer que tiene la autoridad de Cristo. Y va a empezar a reconocer que tiene la capacidad delante del Señor de levantarse en ese poder. Y va a tomar esa sangre de Jesús y se va a lavar desde la corona de la cabeza hasta la planta de sus pies. Y lo va a hacer con tal seguridad que usted va a sentir la libertad del pecado. Porque hoy yo declaro que sus vidas son libres por el poder de la sangre de Jesús. Y luego cuando se vaya colocando de pie y en casa y en el momento que escuches este mensaje, le vas a decir: Señor, de verdad, perdóname. He pasado más tiempo reclamándote, Señor. He pasado más tiempo, Señor, creyendo que no puedo, que no soy capaz. He pasado más tiempo ejerciendo dominio y gobierno sobre mi propia vida que teniendo el gobierno y el dominio que tú me has entregado. Pero hoy, Padre de amor, yo me coloco delante de tu altar y con temor y temblor, Señor, yo empiezo a sacar todo lo que no es tuyo de mi vida. Padre, yo profetizo hoy, Señor, sobre mis hermanos, Señor, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Señor, que no solamente se unen los tendones, los huesos, que no solamente les crece carne, sino que la presencia de tu Santo Espíritu empieza a llenar ahora sus vidas. Vamos, Espíritu Santo de Dios, eres tú en esta mañana, eres tú en esta hora, Señor. Eres tú, bendito Espíritu de Dios, trayendo vida, eres tú trayendo renuevo. Hoy renunciamos a todo espíritu inmundo de conmiseración en el nombre de Jesús. Hoy echamos fuera, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, todo lo que no te pertenece, Señor, lo que no te agrada, Señor, lo que no es tuyo, bendito Rey. Vamos, Espíritu de Dios, vamos, Espíritu Santo, vamos, mi amado, vamos, mi amado. No tenga temor, párese con confianza. No tenga temor, párese con seguridad. No tenga temor de decirle: Señor, hoy tomo la autoridad de Cristo en mi vida. Señor, hoy tomo la autoridad en el Espíritu de Dios y voy a dejar de reclamarte. Y va a empezar a decirle a la enfermedad de su cuerpo: te vas. Al problema financiero, te secas. Va a empezar a decirle al problema en casa: sueltas mi vida, sueltas mi familia, porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque el Espíritu de Jehová el Señor me ha ungido para darme vida y vida en abundancia. Porque el Espíritu de Dios está sobre mí para levantar al caído, para sanar al enfermo, para levantar al desvalido, para amar al desesperanzado. Porque hoy yo reconozco que la autoridad de Cristo en mí es plena para honra y gloria del nombre del Señor.